están, hermanos? Bendecidos. 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 Híjole, por ahí falta una voz. Bendecidos. ¿Cómo estás, hermana? ¿Bien? Bendecida. Creo que está medio bendecida. Hermano Leo, ¿cómo estás? Bendecido. Híjole, está más o menos medio bendecido. Hermano Telo, ¿cómo estás? Bendecido. Bueno, un poquito más. Debemos decir bendecidos con fuerza, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer estar de nuevo hoy domingo, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, voy a pedirte que inclines tu rostro. Ya sabes que es un itinerario, es un protocolo, es un ritual, es algo que tenemos que hacer siempre, cada vez, y no nada más cuando iniciamos un culto, hermano Telmo, sino cuando estés en tu intimidad con nuestro amado Elohim, donde quiera que estés, y sí, donde quiera que estés, cuando tú vas a un lugar y a hablarle a alguien de Dios y los llevas a los pies de Cristo, yo creo que es importante empezarles a inculcar esos valores al ser humano, hermano, porque de ahí parten nuestras bases bíblicas, porque hoy en día ya no se le rinde ese tributo a nuestro Dios. Llegamos a las iglesias o al lugar donde iniciamos el culto, y como si nada llegan y normal, sí le dicen pónganse de pie, vamos a orar, etcétera, etcétera. Pero cuando habla la escritura, hermano, que dice, si mi pueblo se humillare, y habla de humillar, no de que estés parado y estés orando, habla de humillarte. ¿Qué es humillación, hermano? Doblegarse ante Dios. Doblegarte, es doblegarte, postrarte de rodillas, inclinar tu cerviz, así en boca tierra. Eso es humillarse. Pero inclina tu rostro, vamos a humillarnos ante nuestro Dios. Venos aquí, amado Padre, venos aquí, amado Hijo Jesús, venos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu inefable gracia. Porque como siempre, Dios, aquí estamos a tus pies buscando tu presencia, tu rostro. Aquí estamos ante ti, oh Rey soberano, rindiéndote honra y gloria, esperando, deseando, creyendo, afirmando, concretando, mi Señor, que tu palabra y tu poder sea manifiesto, mi Señor. Porque no te pedimos que vengas, porque tú ya estás aquí, nosotros somos los invitados, Padre, en tu lugar santo. Te pedimos que tú abras los ojos, el entendimiento, el oído, el sentir, el pensar tuyo, Padre, el gran yo soy, para que hoy reciban poder, reciban fuego de tu espíritu, cada alma, cada ser humano que hoy reciben tu palabra, reciben alabanza, reciben adoración, y a través de tu ministración, Padre, porque no somos nosotros, sino eres tú, mi Señor. Sanidad, libertad, restauración, mi Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, levantamos tu nombre en alto, en honra y gloria, en autoridad, en soberanía, en poder y majestad, porque tuya la gloria es, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, eterno Señor. Amén. Quiero darle las gracias a todos nuestros hermanos que nos siguen, principalmente a nuestros amados hermanos de allá del país de Chile, que nos hacen posible de transmitir. Mi hermano, un saludo, abrazo fuerte, a Radio Hijo del Rey, punto de encuentro, a su familia un fuerte abrazo, y a toda la gente que colabora con él, que nos hacen posible transmitir a través de la radio y de la radio virtual. Y como siempre, darle las gracias a todos nuestros hermanos de todos los países que nos están siguiendo. Bueno, no nos siguen a nosotros, siguen la palabra del Señor. Y sabe una cosa, no es porque sigan, sino porque yo creo que la doctrina, el contenido, ¿verdad, hermano Telmo? Es el contenido de lo que se está dando. Es bueno, está llegando a cada ser humano, está siendo importante, está siendo sembrado como la semilla, y es semilla que dará fruto. Entonces, gracias, porque es el Señor el que está haciendo la obra. El Señor está quebrantando corazones, está transformando vidas, está haciendo cambios fuertes en cada ser humano, porque ahora en estos días dice la Escritura que en los últimos tiempos habrá mucha sed, ¿verdad? Hambre y sed de Él. Hambre y sed de Él. Y esa hambre y esa sed no es la humana, la que tú sientes por tomar un vaso de agua, sino es la espiritual. Por eso es importante que desde ahora tú empieces a buscar la presencia del Señor. Vamos a regocijarnos. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos ya tienen sus manos? Tus manos, Telmo, tus manos. Gloria a Dios. Piernas, Leo.
hermano Leo, hermano Edín, ya, amén. Giré, hermana Giré, ya es importante, la hermanita ya empieza a hacerse notar, si lo están notando, ya empieza a hacerse visible la hermanita que pronto estará danzándole y dándole honra y gloria a nuestro Dios. Regocíjate, hermano, regocíjate, porque Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Este canto se llama El motivo de mi canto. Existen razones para alabarte, mi Dios. Sobran las palabras, pero falta el corazón. Bendigo tu nombre por toda la eternidad. Te ruego, Señor, que me des sinceridad. Por eso canto y habré de cantar, porque mi Cristo me dio libertad, porque la vida no es más que un gorrión que vuela corto y ahí terminó. Porque canto yo habré de cantar, porque mi Cristo me dio libertad, porque la vida no es más que un gorrión que vuela corto y ahí terminó. La gloria del hombre es tan solo vanidad, se acaban sus días, pronto se marchitarán. Un día cualquiera cuentas le van a medir de lo que haya hecho el tiempo que estuvo aquí. Por eso canto, yo habré de cantar, porque mi Cristo me dio libertad, porque la vida no es más que un gorrión que vuela corto y ahí terminó. Por eso canto, yo habré de cantar, porque mi Cristo me dio libertad, porque la vida no es más que un gorrión que vuela corto y ahí terminó.
de hoy va a ser Maravilloso. 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 Todos los días son, porque todos Así los días es, hay amén. culto a Amén. nuestro Señor. Gloria a Dios. Alábale, alábale, con canto de gozo. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor derramará de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque el Señor derramará de su poder. Él derrama, Señor, de
canto de adoración es un canto de reflexión. La verdad, cuando escuchamos por primera vez este canto hace muchos años, habla de la crucifixión de nuestro Cristo. Escúchalo, te va a llorar.
aquel pueblo que clama. Es un blasfemador, se hizo hijo de Dios, matar al impostor. Por eso hoy me encuentro meditando al recordar su estado de agonía. Y el amanecer me sorprendió llorando, como él la vida, llevándome hacia arriba en comunión con Dios. Me he llevado hasta el Poncio Pilato, como vi azotado Jesús, mientras se oye aquel pueblo que clama. Es un blasfemador, se hizo hijo de Dios, matar al impostor. Una vez más, Getsemaní, recuerdo los momentos cuando Jesús, mostrándome su angustia, sufrió por mí en el cruel tormento, mostrándome su amor, viviendo allí me vio la copa del amor. Fue llevado hasta el Poncio Pilato, como vi azotado Jesús, mientras se oye aquel pueblo que clama. Es un blasfemador, se hizo hijo de Dios, matar al impostor. Tortura cruel, las burlas del pretorio, soldado infiel, no escupas más su rostro. No oyes más la voz del que te ama. Indigno centurión, no tienes compasión, ¿de quién será tu amor? Fue llevado hasta el Poncio Pilato, como vi azotado Jesús, mientras se oye aquel pueblo que clama. Es un blasfemador, se hizo hijo de Dios, matar al impostor. Por eso yo me encuentro meditando al recordar su estado de agonía.
esa plenitud, por ese gozo Bendito cumplido, es tu nombre. por esta adoración, esta alabanza, este tributo, este sacrificio, este holocausto, esta ofrenda, este incienso, este perfume, Padre. Recíbelo, mi Dios eterno, que sea de tu agrado, mi Padre, con estos siervos inútiles que somos, Padre, delante de tus ojos. Te damos la honra y la gloria, Padre, y levantamos manos santas en alto, Bendito. en honra y gloria, soberano Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya, Padre. Bendito eres. Regocíjate, hermano, Gloria a Dios. porque Cristo vive. Amén. Amén. Si lo creen, da un grito de júbilo. ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay, me quedes! Bendito sea su Gloria a nombre. Dios. Le damos el paso al hermano enfermo, que tiene la palabra buena. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos alabaron y alaban a Dios? Amén. Amén. Gloria al Señor. Es bueno y delicioso alabar su santo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un día especial. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy es un día muy, muy especial. ¿Y saben por qué? Porque podemos reunirnos en su nombre. Una de las cosas que le decimos a Dios en oración, en las mañanas cuando Él nos permite abrir los ojos y contemplar la luz de un nuevo día, siempre le decimos, Señor, gracias porque nos permites ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, por tu presencia que es preciosa y que es real en nuestra vida. Gracias, Dios, porque nos permites invocar tu santo y precioso nombre. Saben que es el privilegio, el honor, invocar su santo y precioso nombre. Gracias, hermano. Hay veces que escucho al hermano Leo que se desgañita y dice, es que me quedo sin voz después de un rato, y yo lo observo cómo tocan, los observo cómo tocan y digo, dentro de las deficiencias que tenemos técnicas, hablando en aspectos técnicos, no somos profesionales, pero somos gente que estamos esforzándonos y esmerándonos por hacerlo cada vez mejor. Pero siempre pienso, no puedo evitarlo, yo no sé tocar, yo lo único que toco son las puertas a veces, pero, ¿sabe? Aquí hay un dicho en México que dice, zapatero, ¿qué? A tu zapato. Él toca, yo canto. Amén. Para mí, y lo digo para la gloria de Dios, y esto es realmente para la gloria de Dios, porque hace años yo tuve un problema de una infección que estaba derivando en un cáncer en la garganta, en el cual yo estuve a punto de perder mi voz. Sin embargo, yo no conocía de Dios, no conocía de su palabra. En aquel entonces Dios todavía no me llamaba. Pero por causa de los vicios, por causa del licor, por causa del tabaco y por andar por ahí metido en cosas que no debía, yo adquirí una infección tan fuerte que había meses, porque duré mucho tiempo así, en que yo ya no podía hablar. Entonces, sin embargo, aun cuando yo no conocía de la palabra de Dios, Dios siempre cuidó de mí. Inclusive yo era soltero, mis hijos todavía no habían nacido. Y ahora que puedo meditar en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, me doy cuenta que Dios siempre cuidó de mí. Desde el vientre de mi madre, el Señor cuidó de mí. ¿Por qué?
porque un día quería vernos aquí, quería verme a mí con uno de mis hijos, con mis nietos, con una nuera, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y tú aprende a darle gracias a Dios por todo lo que Dios hace en tu vida. Aprende a darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo. Y como le decía hace unos días a un hermano, le dije, hermano, en toda circunstancia, en toda situación, aférrate a Dios. Aférrate a Dios, y a ti te digo en este momento, en esta hora, aférrate a Dios. No mengues, no desmayes, aférrate a Dios. En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, aférrate a Dios. En esos tiempos de dolor, en esos tiempos de estrechez, en esos tiempos de escasez, en esos tiempos ¿cómo lo puedo decir? Aún de prosperidad, en esos momentos cuando Dios te prospera, no te olvides de Él, aférrate siempre a Dios. Vive aferrándote a Dios. Hace unos días me avisaron de un pastor que enfermó de COVID, y le hablé por teléfono para saludarlo, para preguntarle cómo estaba. Y resulta que toda su familia, él, su esposa, una de sus hijas, cayeron contagiados. Entonces le dije, hermano, ¿tú lo sabes? No necesito decirlo, tú lo sabes. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios, le dije, como el perro cuando se aferra a un hueso. Tal vez sea el ejemplo o la comparación un poco burda, un poco pareciera fuera de lugar, o quizá grotesca, pero si tú has visto a un perro cuando están mordiendo un hueso y tú tratas de quitárselo, o llega otro perro y trata de quitárselo, el perro se aferra y gruñe y pelea y lucha por su hueso, y no hay nada que le pueda o trate de arrebatarle ese hueso. Inclusive muchas veces hay animalitos que si tú llegas con un pedazo de carne y se lo ofreces al perro, ni con eso, porque hay perros que se aferran tanto a su hueso, que están dispuestos a dar la vida, a pelear por eso, por ese hueso. Bueno, tal vez el ejemplo sea un poco tosco, un poco brutal, si tú lo quieres ver así, pero eso debe reflejar tu condición, debe reflejar tu actitud hacia Dios. No porque Dios sea un hueso, no porque tú seas un perro, no malinterpretes, sino que tu actitud debe ser la de aferrarte a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está escrito? Dice así, que ama al Señor, ¿qué? Tu Dios. Ama al Señor tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Sí? ¿No dice así? Con todas tus fuerzas. Ámalo. No nada más lo ames, no nada más lo busques cuando necesitas, como hemos hablado anteriormente. Búscalo en todo tiempo, búscalo en toda circunstancia, búscalo en todo lugar. Así te estén torturando, así te estén matando. Nunca dejes de buscar su rostro. Inclina tu cerviz y dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por permitirme estar aquí, por permitirme invocar tu santo, bendito y precioso nombre. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque hoy que estoy aquí, ante ti, a tus pies, ante tu gloriosa y preciosa presencia, quiero disfrutar de esos pastos verdes que tú tienes preparados para mí. El alimento a tiempo que tú hoy me darás. Señor, abre mis sentidos espirituales, despiértalos, Señor, aumentalos en mí, para poder comprender las maravillas de tu ley, pero sobre todo, Dios de gloria, para conocerte un poco más hoy, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu Santo. Quiero conocerte un poco más a ti.
de tu gloria, de tu palabra, de tu esencia, de tu sensibilidad espirituales, amado Elohim. Amén. Prosiguiendo con la enseñanza, esta serie de enseñanzas que creo que han sido de gran bendición. Los hermanos que Dios ha usado para transmitirnos a través de la radio. Hace unos días platicaba con el hermano y nos decía que ha habido una respuesta muy positiva. Ha habido una respuesta muy bella, muy especial en todos y cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra. Y como dijo el hermano Leo hace un momento, hoy día, así como hay gente que no quiere escuchar la palabra, como hay gente dentro del pueblo de Dios que no quiere escuchar la sana doctrina, también es una realidad que hay mucha gente que tiene, ¿qué, hermano Leo? Hambre y sed del Dios vivo. Amén. Almas que tienen hambre y sed del Dios vivo. Es un gozo saber que la palabra de Dios no está volviendo a él vacía. Es un gozo saber que Dios está prosperando su palabra en todo aquello para lo que Él la ha enviado. Es un regocijo saber que tú, amado hermano, amada hermana, y tú que no conoces de la palabra, pero que escuchas, saber que esta palabra está siendo incrustada, está siendo sellada y está recibiendo permanencia en tu espíritu con el poder de su palabra, con el poder de su gloria, de su presencia. En alguna ocasión mencioné que lo que muchos desprecian, otros lo anhelan. Y es una realidad que hoy hay mucha gente, muchas almas dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios que anhelan lo que otros desprecian. Me alegro, me gozo, es un gozo, es el gozo de Dios cumplido, el saber que esta palabra está siendo de bendición. Por eso, si tú te has dado cuenta, estamos tratando temas específicos, temas que pueden servirte. Aquí no estamos para acariciarte la orejita, no estamos para acariciarle la orejita a nadie. Algo que he entendido de esto es que muchos que han escuchado la palabra, muchos que escuchan la alabanza del Señor, han sido bendecidos, están siendo restaurados, están siendo levantados, están siendo fortalecidos, pero sobre todo muchos están siendo restaurados y están recibiendo una palabra que está enderezando sus veredas. Es una realidad, como lo hemos mencionado, porque está escrito que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Y estamos tratando temas tan importantes que pueden definir tu futuro. Pueden definir tu futuro. Porque de las decisiones que tú tomes, después de escuchar la palabra, después de escuchar la enseñanza, dependerá tu futuro. Y quizá dependerá el que tú, cuando Dios te llame, cuando Dios retire su hálito de ti, tú te vayas con Él. O a una eternidad con Cristo, o te vayas a una eternidad sin Cristo. Estamos hablando y considerando algunas de las razones por las cuales el juicio de Dios será más severo sobre su pueblo. La primera razón que se consideró, y creo que se habló bastante amplio, fue que una de las primeras razones por las cuales el juicio de Dios será más severo sobre sus propios hijos es por la tibieza espiritual. Hay mucha gente que jamás en su vida ha escuchado de esto. Y quizá tú te hayas preguntado, si es que nunca lo has escuchado, ¿qué cosa es eso de la tibieza espiritual? Explicamos que la tibieza espiritual tiene que ver con que tienes un pie en el reino de Dios y un pie
en el reino de Egipto. Así como los antiguos israelitas vivían cuando iban en el desierto, guiados por Moisés. ¿Y cómo es que dice la Escritura ya en Hechos, en el libro de los Hechos, que Dios reprocha a su pueblo porque cuando llevaban el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés, también llevaban el tabernáculo de su dios Renfam? Ese Dios, escucha bien, ese Dios que ellos ejemplificaban con un becerro, ese Dios que en Egipto se le conocía como el dios Apis, un Dios que simbolizaban con un becerro, con un toro. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Escucha bien, que cuando el pueblo vio que Moisés no descendía del monte, le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque este hombre que nos sacó de Egipto ya no regresa. Y Aarón, dice, les pidió todo el oro y la joyería que pudieran juntar, y salió un becerro, dice. La tibieza espiritual es todo aquello que no te deja consagrarte a Dios. La tibieza espiritual tiene que ver con tu falta de fe, con tu falta de convicción. La tibieza espiritual tiene que ver con la falta de consagración. La tibieza espiritual tiene que ver con la falta de testimonio y de santidad en tu vida. La tibieza espiritual tiene que ver con la falta de oración y de ayuno. ¿Por qué creen que para el pueblo era fácil dejar a Dios? ¿Por qué creen que para el pueblo era fácil adorar a otros dioses? Tiene que ver con una de las razones que más adelante veremos también. La tibieza espiritual tiene que ver con el hecho de que no escudriñas su palabra. La gente que no ora, la gente que no ayuna, la gente que no escudriña la palabra, por lo regular son gente tibia. La gente que no predica su palabra son gente tibia. Es esa gente que nunca testifica a otros de que Cristo está en sus vidas, si es que acaso lo está. La falta de fidelidad y la falta de obediencia son factores que determinan el carácter de uno que se dice cristiano, pero que no busca a Dios. Alguien que no ora, que no ayuna, que no predica, que no se congrega. Alguien que no testifica. ¿Por qué muchos no testifican? Porque no tienen testimonio. Y no hablo de que tengan un testimonio como muchos. Acabamos de escuchar a un hermano que transmitieron a través de la radio, Hijo del Rey, Punto de Encuentro precisamente, y el hermano platica su testimonio de cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo rescató de donde estaba. Y es un hombre que en estos tiempos está testificando de lo que Dios hizo en su vida. Es un hombre que está prendido, es un hombre que está gozoso, que quiere platicarle a todos lo que Dios hizo en él. Y cuando tú estás, por decirlo de esta forma, caliente, estás en el fuego del Señor. La Escritura dice que Dios es fuego consumidor. Y cuando tú te consumes en el fuego de Dios, porque eres una persona que ora, que ayuna, que busca, que alaba. ¿Por qué crees que muchos no les gusta cantar? A muchos no les gusta cantar ni las alabanzas. Yo he escuchado a lo largo de los años gente que dice, hermano, a mí no me gusta la alabanza. Yo solamente vengo a la reunión por escuchar la palabra. Hay quienes dicen, hermano, a mí no me gusta la palabra, no me gusta la enseñanza. Yo solo vengo porque me gusta la alabanza. Son gentes tibias. Solo toman lo que les gusta. Porque una persona tibia es una persona que no tiene ni quiere asumir un compromiso con Dios. Por eso es tan importante que sepas lo que está escrito allí en el libro de Apocalipsis, que el Señor
a los tibios, ¿qué? Los vomita. ¿De dónde, hermano Leo? De su boca. De su boca. Si tú eres de esos tibios, si tú eres de esas tibias, que no tienes un compromiso con Dios, ten cuidado, porque el Señor dice que Él, por cuanto no eres ni frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El segundo punto, por el cual Dios traerá un juicio más severo sobre sus hijos, es por corromper su palabra, por corromper su evangelio. Ayer estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo y asegurando que los hijos de Dios no pasaremos ningún juicio bajo ninguna circunstancia, que porque como hijos de Dios ya estamos exentos de eso. Hemos visto a lo largo de estas enseñanzas que todos, sin excepción, buenos y malos, justos e injustos, salvos y no salvos, tendremos que llegar hasta el gran trono blanco, para ser juzgados y para recibir según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno, dice, o sea malo. El segundo punto tiene que ver con corromper el evangelio. Gálatas 1, del 1 al 10, nos habla acerca de los peligros que hay en corromper la palabra de Dios, de los peligros a los cuales los verdaderos hijos de Dios nos enfrentamos día con día para no corromper el evangelio de Dios. Precisamente uno de los peligros a los que nos lleva, una de las consecuencias a las que nos conduce la tibieza espiritual, o quizás hasta la frialdad espiritual, es a corromper el evangelio. Recuerdo a un pastor muy renombrado en mis tiempos, aquellos cuando Dios me llamó, que él no tenía ninguna vergüenza en decir desde el altar: hermanos, la verdad, yo hace mucho tiempo que ya ni oro. La verdad, hermanos, es que hace mucho tiempo que ya no leo la Biblia. Un pastor predicándole eso a la iglesia. Un ministro que se supone debería estar poniendo el ejemplo. ¿Cuántos hoy día que están en los altares pueden pasar días, semanas, meses sin abrir la escritura? Pueden pasar días, semanas o meses sin orar. Hay gente que dice: ¿para qué oro? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué? Cuando yo escucho personas que se expresan así: ay, hermano, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué orar tanto? Había un pseudopastor que una vez el hermano Leo le dijo: hermano, es que vamos a orar antes de empezar la reunión. Hermano, es que antes de hacer cualquier cosa en el altar, alabanza, enseñanza, cualquier cosa, hermano, vamos a orar. Vamos a dedicar un día de oración para buscar a Dios, para que Dios se manifieste en la reunión, para que Dios se manifieste en los hermanos. Y este hombre, con todo el cinismo, le dijo: ¿para qué tanta oración si se supone que ya oramos en nuestras casas? ¿Cuánta gente se expresa así? ¿Cuánta gente habla de esa forma? ¿Para qué tanta oración? ¿Qué fue lo que el amado maestro dijo? No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los elegí para que lleven fruto y su fruto permanezca. Dice: porque ustedes son, ¿qué? Los pámpanos. Yo soy la vid. Ustedes sin mí no son nada. Ustedes separados de mí nada pueden hacer. Es lo que muchos no han entendido. Por eso en alguna ocasión dije que hay muchos
buenos oradores. En el pueblo de Dios, en los altares hay muchos buenos oradores. Hay gente que, mis respetos, los escucho hablar con la Biblia en la mano, muy buenos oradores, muy buenos predicadores, pero no son más que eso, oradores. Palabra muerta. Palabra muerta. Porque son muy carismáticos, porque son muy, ¿cómo lo puedo decir? Son personas tan, que desde el momento en que se paran en un altar, toman el control. ¿Sí me explico? Por eso es que hay tanta gente que sigue a este tipo de predicadores, porque son carismáticos, son de palabra fácil. Pero si nosotros analizáramos la vida espiritual de esas gentes, nos daríamos cuenta que muchos de ellos ni siquiera oran, ni siquiera leen la Escritura. Son oradores, son predicadores. Por eso es que aquí afirmamos que lo que proviene de la carne solamente llega a la carne. Lo que proviene del corazón llega al corazón. Pero lo que es del Espíritu llega al Espíritu. Por eso es que el amado dijo: he aquí mi Padre busca adoradores que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice así en el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabían ustedes que hay muchos ministros hoy día que predican un evangelio anatema? Hace unas enseñanzas que hablé acerca de los ministros apóstatas, de los ministros que son anatemas, aquellos que están predicando un evangelio diferente al que el Señor nos enseñó. Como antes hemos dicho, también ahora lo digo: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, que sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está escrito allí en 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 22, nos habla de que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, falsos maestros entre el pueblo, y cuyo fin, dice, sería introducir encubiertamente herejías destructoras, y que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Basta ver hoy día y analizar un poco las doctrinas de muchos que hoy son famosos, de muchos predicadores, de muchos hombres y mujeres que han adquirido fama, que han adquirido popularidad, porque están predicando un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio del Señor. Les hemos dicho aquí, recio y quedito, como decimos aquí en México, a los cuatro vientos, cómo es que hoy se predica el evangelio de la prosperidad. Un evangelio humanista, un evangelio cómodo, que no te demanda, un evangelio que no te exige, un evangelio social, porque es una realidad que hoy en día el evangelio que se predica es más social que espiritual. A lo largo de mi caminar con Dios he entendido y aprendido una cosa. La iglesia no es una organización humana. La iglesia
es un organismo. Escucha bien lo que te diré. Muchas veces al escuchar las doctrinas erróneas, al escuchar las herejías de muchos que se paran en un altar y que desvían la atención de las ovejas, hoy en día muchas reuniones en muchos lugares solamente se hacen espectáculos que solo sirven, cuya finalidad es entretener cabras. La iglesia no debe ser una organización humana, porque la iglesia, el pueblo de Dios, es un organismo vivo que late con la vida que el Señor le inyecta. Es un organismo vivo, uno solo, que debe caminar de la mano del Señor. Lo que hoy se ve es más que un organismo vivo, parece una organización humana, organizaciones de hombres. En la semana, platicando con el hermano Leo, le dije, imagínate nada más, ¿cómo es que vas a otros lugares, vas a otros países? Es un hecho. Y escucha bien lo que te diré, y no solamente en los países desarrollados, como se les llama, sino en países aún pobres. Hay tanto clasismo, hay tanto elitismo, hay tanto racismo. Escucha bien. Tú me puedes decir cómo es posible eso, que en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, haya eso. Pues sí lo hay. Y platicando con el hermano Leo, le dije, imagínate, hijo, tú vas a un país, a otro país, X. No mencionaré nombres porque no es el único. Vivimos una época de racismo. Vivimos una época de clasismo. Vivimos una época de elitismo. Una época en que todo eso se ha penetrado dentro del pueblo de Dios. Hay lugares en donde cuando tú llegas a un templo de lujo, y estoy hablando de que esto no es exclusivo solamente de algunas religiones. Esto se ha regado en todas las denominaciones. Y podemos ver lugares en donde aún hay letreros en la entrada, donde dice, Iglesia para latinos. Otras dicen, Iglesia para blancos. Otras dicen, Iglesia de negros. Iglesia de asiáticos. Estoy hablando de ejemplos. Es decir, tú no puedes, no te es permitido. Escucha, no te es permitido. Si tú eres una persona de color negra, no te es permitido entrar en una iglesia de blancos. Si tú eres blanco, no te es permitido entrar en una iglesia de negros. Si tú eres blanco o negro, no te es permitido entrar en una iglesia de latinos. Podemos ver hoy en día cómo es que la iglesia, el hombre la ha convertido en un movimiento social, en una organización puramente humana. Y le dije al hermano Leo, ¿te imaginas, hijo, cómo es que toda esa gente vive en un engaño, creyendo que son salvos? ¿Cómo un negro está pensando que nada más él es salvo, que los blancos no? ¿O cómo un blanco está pensando que nada más él es salvo, los negros no, los asiáticos no, los latinos no? Hay muchos lugares en donde el racismo se ve a través del clasismo. Iglesias de cristianos, supuestos cristianos,
en donde dividen por clases. Recuerdo a un pastor que decía, hermanos, es que hay que separar a los ricos de los pobres. Yo me quedé observando a este hombre, que por cierto por varios años fue mi pastor. Me dio vergüenza escuchar lo que dijo. Dijo, no es posible que un rico conviva con un pobre. Es más, hermanos, dijo, a los hermanos de tal lugar, de tal colonia, y empezó a separar. Dijo, vamos a abrir otra misión en otro lugar, porque ya no pueden seguir mezclados con los ricos de la iglesia. Y sabe algo, yo empezaba en el camino de Dios, pero eso que escuché me dolió tanto y me dio tanta vergüenza escuchar a un ministro hablando así. Ahora que han pasado los años, ahora que me he dado cuenta de muchas cosas, cómo es que Dios me ha llevado a través de su palabra, y he aprendido que hay gente que ha convertido el evangelio, que han pervertido tanto la palabra de Dios desde los altares, que todavía piensan que siendo clasistas, que siendo racistas, que siendo elitistas, son salvos. Y le dije al hermano, imagínate esta gente, y viven creyendo que son salvos. Hermano Leo, yo te pregunto, ¿serán salvos? ¿Un racista será salvo? Un cristiano racista, y oiga bien lo que le diré, y estoy usando y estoy manchando la palabra cristiano o la palabra cristiana, la estoy manchando, porque ni siquiera se merecería ese título alguien así, llamarse cristiano. Pero bueno, estoy usando el término para que ustedes, o para explicarlo yo un poco mejor. ¿Ustedes creen que una persona que es racista, que es elitista, que es clasista, es salva? No lo puede ser. ¿Sabían ustedes que hoy en día las sociedades bíblicas están pugnando por quitar el libro de Santiago del canon bíblico? ¿Sabían ustedes eso? Hoy en día muchas sociedades bíblicas están pugnando por quitar del canon bíblico el libro de Santiago. ¿Y sabe por qué? Porque si ustedes leen el libro de Santiago, la carta de Santiago, se dan cuenta que habla acerca de eso. Habla del racismo, habla del elitismo, habla de los pobres, de los ricos, y es tajante y es categórica la palabra de Dios cuando afirma que se está quebrantando la ley de Dios, que se está quebrantando la palabra de Dios cuando una persona, cuando una iglesia, una congregación, cuando el pueblo de Dios es racista, elitista y clasista. Aquellos ricos que piensan que porque diezman mucho, porque ofrendan mucho, porque ya se echaron a la bolsa al ministro, al pastor, ya tienen asegurada su salvación. Déjenme decirles una cosa. Una de las cosas que debes tener bien concreta y bien entendida en tu vida, en el llamado que Dios te hizo, es de que la humildad, la sencillez, la honradez son seguridad y garantía de que un día tú estarás de pie en las bodas del Cordero. Si tú no eres una persona sencilla, si tú no eres una persona humilde, si tú no eres una persona que se da a los demás, que das de gracia lo que de gracia recibiste, y estoy hablando de todos los ámbitos, emocional, sentimental, material, económico, espiritual, tú jamás verás a Dios. Porque la humildad, la sencillez, la mansedumbre, escucha bien,
son cualidades, son parte de la esencia de Dios. ¿Sabías que el amado es humilde? Amén. ¿Sabías que el amado es sencillo de corazón? ¿Sabías que el amado es manso? ¿Sí lo sabías? Imagínate, hablando de la tibieza espiritual, ¿qué nos dijo Él? Que así como Él es, nosotros también debemos ser. Y si nosotros no somos como Cristo, entonces difícilmente entraremos al reino de Dios. Aquellos que corrompen el Evangelio son candidatos seguros al lago de fuego. Esa es otra de las razones por las cuales el juicio de Dios será más severo sobre su pueblo. Y oye, tal vez no estés de acuerdo, pero el que tú estés o no de acuerdo no cambia las cosas. Si tú no eres humilde y manso de corazón, jamás verás a Dios. En Hechos 20 del 16 al 38 nos narra la historia cuando Pablo se despidió de los hermanos y dice que él llorando, abrazado a los hermanos, él lloraba. Oiga bien lo que le diré. Pablo lloraba porque había recibido una palabra de parte de Dios. Él había recibido una visión de parte de Dios en donde el Señor le mostraba lo que vendría en el futuro para la iglesia, lo que el pueblo de Dios, lo que los hermanos harían después de que Él partiera. Dice así que enviando pues desde Mileto, desde el 17 en adelante, a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que de ninguno de ustedes, de todos ustedes, dice, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sabe uno de los grandes pecados que hoy gobiernan a muchos ministros? Que se han querido adueñar de la grey del Señor. En alguna ocasión le dije a un ministro de una congregación grande, le dije: mira, hermano, ¿ves esa niña que está allí? Y había una pequeñita como de 2, 3 años jugueteando allí a un lado. El hermano volteó y la miró y dijo: sí.
¿qué? Dije, ¿sabías, hermano, que Dios te va a demandar la sangre de esa niña? Abrió unos ojos como platos. No me contestó. Le dije, y no solamente la sangre de esa niña, Dios te demandará la sangre de todas las ovejas que están a tu cargo. Dios te va a demandar todas y cada una de estas ovejas. Demandará la sangre de cada uno de tu cabeza. He aprendido una cosa, hermanos. Hay muchos ministros que en la actualidad se sienten y se profesan dueños y amos del rebaño de Dios. Se les ha olvidado o simplemente no les importa el saber que cada oveja le costó una gota de sangre al Señor. Le dije al hermano Leo hace un tiempo, ¿sabes algo? ¿Para qué nos desgastamos escuchando? ¿Para qué nos desgastamos enojándonos? ¿Para qué nos enojamos tanto cuando vemos y escuchamos las herejías? Cuando vemos a tantos ministros que están llevando a las ovejas al matadero. Y las ovejas, ¿sabía usted que las ovejas son medio ciegas? Y lo vemos en la realidad como las ovejas no son medio ciegas, son totalmente ciegas, siguiendo a sus ministros, siguiendo a sus pastores que han corrompido la palabra de Dios, que han corrompido los altares, que han corrompido la doctrina. Saben que van al matadero, pero no les importa. No les importa. Son gente, he escuchado de países en donde los pastores les exigen a las ovejas, les dicen que les llamen papito, o papá, o papi. Hay ministros, hombres o mujeres, que se autoproclaman padres espirituales, que se autoproclaman madres espirituales. Cuando el amado les dijo categóricamente, no llamen padre a nadie en la tierra, y hablando en términos espirituales, no estoy hablando de términos físicos. Dios, el amado, no dijo, no llames padre al que te engendró a tu padre. Cuando Él habló de no llamar padre, se refirió a lo espiritual también. Él dio una orden tajante, dijo, y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre. Hoy muchos ministros exigen, demandan que se les llame papi, que se les llame papá, que se les llame padre. Y si tú te atreves a llegar con este hombre y decir, oiga pastor, es como si le hubieras proferido uno de los peores insultos. Porque ellos demandan que les llamen papi, padre espiritual, madre espiritual. Escuchaba a una mujer, una hereje, que decía, yo soy su madre espiritual, yo soy su madre, y lo que yo mando, lo que yo digo, eso es. Y sabe, son personas tan famosas, tienen tantos miles y miles y miles de seguidores. ¿Cómo es posible, dice uno a veces, que la gente crea esas herejías? Pero la única explicación es porque no son personas que tengan comunión con Dios. Son personas que no escudriñan la Escritura. Son personas que quieren agradar al hombre. Y le dije al hermano Leo, ¿sabes qué? Este tipo de pastores, este tipo de ministros, no saben o no les importa que un día tendrán que rendirle cuentas a Dios y de la sangre de todas y cada una de esas ovejas. Hay pastores, hay ministros, que las ovejas se van por la razón que sea. He escuchado ministros que dicen, cuando les avisan, hermano, el hermano ya se fue de la iglesia, la hermana ya se fue de la iglesia, tal familia se fue de la iglesia, ni modo, menos problemas, dicen. Hay ministros que se expresan así, menos problemas. No te preocupes, hermano, no se preocupe, hermana. Así como se va uno, llegan dos. A veces la iglesia, la congregación, es como un embudo. Yo no sé si sepan en algunos lugares lo que es un embudo.
Un embudo es ese objeto que es delgado de un lado y ancho del otro, como una trompeta, que se empieza una boquilla y se abre, se expande. A veces para muchos la iglesia es así. Entran por el agujero pequeño y salen por el agujero grande. ¿Sí me explico? Amén. Entran por la puerta angosta y salen por la puerta ancha. Y a los ministros no les importa si se fue fulano, si se fue mengano, si se fue perengano. Ellos creen que porque ya se fueron ya tienen menos problemas. Ellos creen que porque los hermanos ya se fueron, ya se libraron de un problema. Déjame decirte a ti, si tú tienes ovejas a tu cargo, Dios te demandará todas y cada una de esas ovejas. Te demandará la sangre de esas almas de tu cabeza. ¿Y sabes qué? Hay muchos ministros, le dije al hermano Leo, que están amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Escucha, están amontonando, están acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque Dios les envía mensajeros desde temprano y sin cesar para decirles: vuélvete de tu mal camino, porque tú me darás cuentas de esas ovejas. No importa que esa oveja ya se haya ido hace tanto tiempo, es tu obligación buscarle. En alguna ocasión, cuando yo me alejé de Dios, nadie me buscó. Oye bien lo que te diré. Pasaron años y nadie me buscó. Y cuando una mujer llegó a mí y me quiso hablar del amor, me dijo así: hermano, le amamos. Le amamos. ¿Ah, sí? Ah, vaya. Pues no se nota, le dije. Hermano, nosotros sabemos de qué es capaz nuestro pastor, pero él es el siervo. Pero a usted también le amamos. Y recuerdo que yo enojado volteé porque estaba herido, estaba lastimado, y le dije: a mí no me venga a hablar de amor. No me venga a hablar de amor usted. Le dije: porque yo he visto mucho, he visto de todo menos amor en ustedes. Porque el amor, le dije, no es algo que se dice, es algo que se ve. Y yo en ustedes no he visto nada. La mujer se hizo chiquita, ya no supo qué decir, se despidió, como decimos aquí en México, con la cola entre las patas. Porque hay mucha gente que no le importa si el hermanito se fue, si la ovejita se fue, etc. Los ministros hoy en día no les importa si la gente se va o no de la iglesia. Porque son ministros que están más preocupados por lo propio. Pero recuerda una cosa: esa será una de las razones por las cuales el juicio de Dios será más severo para sus hijos. A eso se refiere cuando dice que el mal siervo o el siervo malo se dedica a embriagarse, se dedica a la glotonería, y dice se dedica a golpear a sus consiervos. Y muchos hoy día viven así, porque han corrompido el evangelio, han corrompido la palabra de Dios, la han acomodado a su conveniencia. Pero todavía creen que son salvos, todavía creen que están haciendo lo correcto. Pero no es porque realmente lo crean, es porque su conciencia, dice la Escritura, y escucha, ha sido ¿qué? Cauterizada, hermanos de Dios. Amén. Su conciencia se ha cauterizado. En una ocasión, yo platicando con Dios, le dije: Señor, hablando de unas personas que se habían vuelto muy rebeldes, muy renuentes, y le dije al Señor en oración: Señor, despierta en ellas la conciencia de pecado. Despierta en ellas la conciencia de pecado, Señor, de que lo que están haciendo mal. Y oiga bien, estoy hablando de personas que tenían dones y ministerios.
y que supuestamente estaban en el camino de Dios, pero cuyas obras no eran buenas. ¿Y sabe qué me dijo Dios después? Dijo, ellas sí tienen conciencia de pecado. Hermano Leo, sí tienen conciencia de pecado. Dijo, tienen que orar ustedes mucho por ellas, porque lo que ellas están haciendo, lo hacen conscientes. Dijo, y lo hacen con dolo. ¿Sabe lo que es dolo? En las leyes humanas jurídicas, dolo significa cuando alguien hace algo con intención de dañar a otros. Hay muchos ministros que han corrompido el evangelio y tienen la conciencia de lo que están haciendo. Están conscientes de que lo que están haciendo está mal, pero lo están haciendo ¿qué? ¿Cómo? Con dolo. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener un provecho personal. No les importa la palabra. Lo único que les importa son los deseos de su malvado corazón. ¿Y sabe por qué? Porque está escrito que su conciencia, ¿qué? Ha sido cauterizada. Cauterizada. Cauterizar en términos médicos significa cuando hay una herida. Esa herida se le hace una ¿qué? Costra. Cauterizar es cuando una herida tiene que ser ¿qué? Quemada para que cierre. A mucha gente hoy su conciencia se le ha endurecido, se le ha cauterizado. Por eso es que una de las razones por las cuales el juicio de Dios será más severo para sus hijos es por corromper su palabra. Hay una sentencia terrible cuando dice la Escritura, toda palabra de Dios que es, ¿qué hermano Leo? Limpia. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no seas hallado ¿qué? Mentiroso. Hay mucha gente que hoy usa la palabra, la añade, le quita. Mucha gente, por eso es que les gusta a las ovejas cuando van a una reunión de sus iglesias, en sus congregaciones, porque hasta la forma de hablar se da uno cuenta de cómo es su mentalidad espiritual. Y oiga bien, mentalidad espiritual. ¿Sabías que tienes una mente espiritual? Amén. Por eso hablo y digo mentalidad espiritual. Dicen, mi iglesia. Yo he escuchado pastores que dicen, mi iglesia. Ah, caray. ¿Tu iglesia? Sí, mi iglesia. Ah. Ya ni siquiera es la iglesia de Cristo, ¿cierto, hermanito Leo? Hasta su forma de hablar. Imagínense si los pastores hablan así. Mi iglesia. Pues ¿cuánto te costó? Una vez unas hermanitas que me hicieron mala obra. De hecho, me publicitaron de tal manera que ahí, en una congregación donde estábamos, donde fuimos llamados para dar enseñanza, y fíjense bien, estas hermanitas trabajamos un tiempo juntos, pero de pronto se les alborotó la canica, decimos aquí. El diablo se les metió, les susurró al oído y sintieron que podían competir conmigo. Digo, así lo veían ellas. Yo nunca he visto la enseñanza como una competencia. Yo no compito con nadie. ¿Y sabe por qué? Porque no soy yo el que enseña, es Dios.
A mí realmente a veces no me interesa si al otro pastor, al otro ministro le gusta o no lo que yo enseño. Porque muchos ministros se enojan con la palabra porque les afecta. Los afecta personal y directamente. Afecta sus intereses. Pero yo digo, no tienen un problema conmigo, tienen un problema con Dios. Y son personas que si supieran que son hallados luchando contra Dios, entonces tendrían mucho cuidado de lo que hacen, de lo que dicen. Hay gente que cuando Dios los pesa en la balanza, son hallados luchando contra Dios. Estas hermanas me vinieron aquí a casa a pelearme una pequeña congregación, que porque ellas eran las que estaban trabajando más que yo. Les dije, ¿saben una cosa? Quédense con su iglesia si quieren. Quédense con las ovejas. Nada más les recuerdo una cosa. Las ovejas no son de ustedes. Las ovejas le pertenecen a Dios. No son de ustedes. Dije, porque Él pagó con su sangre por todas y cada una de esas ovejas. Y Dios les va a demandar a ustedes esas ovejas. Ay, se pusieron a hacer un drama, lloraron y hicieron su espectáculo y se fueron. Allí se terminó la relación con esas hermanitas. Porque hay gente que pelea como perro los huesos. Hay gente que pelea por migajas. No están contendiendo por la fe. Están contendiendo para tener almas en sus manos. No saben ni siquiera lo que están pidiendo. Si la gente supiera lo que es tener la responsabilidad de darle cuentas a Dios de las almas, entonces lo pensarían antes de hablar, antes de desear, antes de pensar, antes de decir, antes de hacer. Porque el día que estemos ante el gran trono blanco, el Señor nos dirá, ¿dónde está lo que te di? ¿Qué hiciste con esas ovejas que te di? ¿Qué hiciste? ¿Sabe qué hicieron conmigo allí en esa congregación? Me cerraron las puertas. Pero no nada más fueron ellas. Resulta que este pastor, una vez que empecé a enseñar acerca del incesto, de sexo entre sangre, entre familiares, resulta que una de las hijas del pastor, que por cierto estaba al frente del grupo de alabanza, vivía en incesto con un familiar. Entonces, cuando a los ministros les llega eso, hace días me lo encontré y empecé a platicar con él y le dije, mira hermano, estamos dando enseñanza acerca de esto y de esto y de esto. Cuando gustes hermano, mira, estamos enseñando estos temas así y así. ¿Sabe qué me contestó este hombre? Me dijo, ¿sabes qué hermano? Para mí esos temas son irrelevantes. Para mí hay otras cosas que son más importantes. Fíjese bien cómo contestó. Para el hermano es irrelevante la santidad, la consagración, la oración, etc. Para él. ¿Y cuánta gente piensa así? Por eso es que en muchas congregaciones los ministros no enseñan. Porque no les conviene. Porque es como en el catolicismo. Al catolicismo le conviene la ignorancia de la gente. Al catolicismo le conviene que la gente no sepa, no conozca. Porque la ignorancia es una de las armas más grandes de los lobos rapaces. Los lobos rapaces precisamente prosperan por la ignorancia de la gente. Por eso está escrito. Y así lo dice la Escritura. Mi pueblo perece, ¿qué? Porque le falta conocimiento. Y es cierto. En otras palabras, mi pueblo perece por ignorante, por ciego. Aquí en México decimos una frase. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y hay mucha gente que no quiere ver, no quiere oír, no quiere escuchar. ¿Por qué?
porque no quieren. Les gusta estar así. Y eso es una de las razones por las cuales que el juicio de Dios será más severo sobre sus propios hijos. Esas ovejitas que se niegan a escuchar, esas ovejitas que se rebelan ante la palabra de Dios, esas ovejitas que viven cómodas, escuchando un evangelio diferente del que está escrito en la Biblia. Esas ovejitas que defienden con uñas y con dientes, como los perros defienden su hueso, defienden a sus ministros apóstatas. Esas ovejitas serán juzgadas con más severidad por el Señor cuando estemos ante el gran trono blanco, no solamente a los ministros. Dios no hizo robots, escucha. Dios no hizo robots. Tú no eres un robot. Dios te puso una conciencia de pecado. Dios te puso, como lo vimos acerca de la conciencia de pecado, Dios te puso la conciencia del bien y del mal. Amén. Dios, cuando Él te llamó y tú aceptaste y recibiste y abriste tu corazón a Dios, Él te puso una medida de fe. Él puso su Espíritu Santo en ti para que te empiece a guiar por el camino de Dios. Pero también dice que Él puso discernimiento en ti para que puedas discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es santo y lo que es profano. Aquellos que viven corrompiendo el altar, aquellos que viven corrompiendo la palabra, deberían de entender que mezclar lo santo con lo profano, mezclar lo puro con lo inmundo, es abominación contra Dios. ¿Cuántos ministros hoy en día corrompen y prostituyen la palabra de Dios? Y Dios te dice hoy, mezclar lo santo con lo profano, lo puro con lo inmundo es abominación ante Dios. No corrompas ni prostituyas la palabra de Dios, ni contamines ni profanes su altar y su santuario con idolatrías y con paganismos. Escucha bien, el fin no justifica los medios. Es tiempo de que sepas que Dios te va a demandar la sangre de las ovejas que están a tu cargo. Y si tú no quieres entender esto o no te interesa, también hay palabra para ti. ¿Estás acumulando qué, hermano Leo? Ascuas de fuego. Ascuas de fuego sobre tu cabeza. Cosa terrible. Juicio. Estás acumulando juicio sobre ti. ¿Lo creas o no lo creas? Dios te está advirtiendo. Por eso el juicio de Dios será más severo sobre sus hijos. Amén. Hoy te fue quitada una venda, o dos o tres, no lo sé. Si tú sabías esto, Dios te lo está recordando. Si no lo sabías, el Señor te lo está comunicando. Y esto es en todos los ámbitos de tu vida espiritual. Esos vecinos que hace tiempo Dios te dijo que les hablaras de Cristo, que te ha dicho, ve y háblales de mí. Esa familia que el Señor te ha dicho, ve y háblale a tu familia. Esos amigos que Dios te ha dicho, ve y háblales de mí a tus amigos. Esos compañeros de trabajo, esos compañeros de escuela, que Dios te ha dicho, ve y háblales de mí. Y tú no lo has hecho, porque no has sido obediente, porque te has rebelado,
porque no te interesa. Porque sabes que si tú empiezas a testificarles de la palabra, empiezas a testificarles de Dios, eso te compromete a dar buen testimonio. Pero tú no quieres cambiar, tú no quieres volverte de tus malos caminos, tú no quieres dejar tus viejos hábitos, tus viejos vicios. Por eso no vas y les hablas. A pesar de que el Espíritu Santo te ha dicho, ve y háblale. Esas almas, Dios demandará su sangre de ti, de tu cabeza. Sé que esto suena fuerte y es duro, pero así es. Con Dios o eres o no eres. No puedes caminar como caminaba el pueblo de Egipto, adorando a sus dioses y adorando al Dios del cielo, levantando tabernáculo a sus dioses y levantando tabernáculo a Dios. No puedes vivir así. No debes vivir así. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entregarle cuentas a Él. Si pudiéramos entender la responsabilidad que hemos recibido desde el momento en que Dios nos llamó. Por eso es que Dios habla de reverencia, habla de temor, habla de temblor. Servirle a Dios con temor y temblor. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿sabes algo? También dice que debemos cuidar a los que nos rodean. Hay muchos ministros que están tan ocupados en la obra de Dios que se han olvidado de sus familias. Los hijos por allá haciendo de las suyas. Las parejas haciendo de las suyas. Hermana, hermano, la exhortación de hoy es para que tú te autoexamines y le preguntes a Dios y le digas, Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Que tu oración a Dios sea esa. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque quizá por allí algo se te está escapando. Y aunque sea a ti se te esté escapando, lo estés omitiendo o lo estés olvidando, yo quiero decirte, hermano, que a pesar de todo eso, tú darás cuentas a Dios de todo lo que Él puso en tus manos. Por eso, el juicio de Dios será más severo para sus hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación. Gracias, Señor, porque hoy aprendí, Padre, que tú me demandarás todo lo que tú me has dado, todo lo que tú me encargaste. Que un día, Señor, te daré cuentas de lo que aquí recibí. Que tu juicio, Dios, será más severo sobre mí si yo no cuido lo que tú me diste. Aun si yo no cuido esas ovejas, esa sangre que tú un día me dejaste. Esas almas, Dios de gloria, a las cuales tú me has dicho que vaya y les hable de ti. Que un día tú demandarás esa sangre de mi cabeza. Que un día tú, Señor, traerás a juicio todas y cada una de las cosas escritas acerca de mí, las que hice y aún las que no hice. Hoy, Señor, yo te ruego que tú me escudriñes y veas si hay en mí camino de perversidad. Límpiame, Padre. Límpiame, Señor Jesús, con tu sangre preciosa. Purifícame, santifícame, amado Espíritu Santo.
de toda mi maldad. Abre mis ojos y enséñame, Dios, a caminar por tu sendero, por sendero de justicia, por amor de tu nombre. Hoy, Padre, bendigo a tus hijos, a tus almas, como siempre, como un ritual, Dios, como un ritual, tu ritual, Dios de gloria. Que tu palabra, mi Señor, no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que le enviaste. Incrústala, Señor, séllala y dale permanencia, precioso Dios, en el espíritu humano de tus hijos y aún de aquellos que no lo son todavía, con el poder de tu presencia, Señor, para gloria de tu nombre. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre todos y cada uno de ellos. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Amén. Shalom, hermano.